Y le voy a dar la palabra a Leontina Chelecu. Hola Leo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, te doy la mesa. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo voy a tener el gusto de presentar en la comunicación nuevas formas de comunicación entre los museos y comunidad a cargo de la licenciada María Teresa Margaretic. Las pongo un poco en antecedentes sobre María Teresa, que trabaja en el área de museología y museografía de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos y Bienes Históricos, donde realiza tareas técnicas de evaluación de documentación y proyectos museísticos. Sus trabajos más relevantes son en el área de museografía, donde la práctica misma es interdisciplinaria y en equipo. Entre ellas está la apuesta museográfica del Museo Histórico Sarmiento, en conjunto con su directora Virginia González, la puesta en valor y museográfica del Museo Histórico de Salud Mental del Hospital Borda, proyectado también con su director, licenciado Carlos de la Casa, el guión museográfico y museológico prebicentenario de la Casa Histórica y de la Independencia, proyecto realizado con el conservador Fernando Veneroso. Es licenciada en museología por la Universidad del Museo Social. También tiene una tecnicatura superior en museología histórica, cursó la tecnicatura en restauración de obras de arte y el diplomado en gestión cultural de la Universidad de San Martín y DAES, de la Escuela Nacional de Museología y de la Universidad Nacional, y es interminable tu currículum. María Teresa, quiero cederte la palabra y que comiences con tu ponencia. Mucha suerte. María Teresa. Tere, perdón, tenés muteado el micrófono. ¿Yo? No, yo no. Ahí está. Buenos días, gracias Leontina. Buenos días a todos. Gracias por estar en este encuentro, que es el segundo en museología, que bueno, esta comunidad museológica siempre estamos con nuevas posturas, nuevos cuestionamientos y obviamente que desde el año pasado con una nueva realidad. Voy a compartir un PowerPoint, así vamos hablando. Fue muy interesante todo lo que han hablado antes, porque cada uno realmente refleja lo que hoy nos pasa en museología y lo que nos atraviesa la museología. A ver si lo hago bien. Compartir. ¿Se ve? Bueno, voy a comenzar con las nuevas formas de comunicación entre los museos y la comunidad. Hemos tenido cambios en nuestra comunicación. Hemos visto que la comunicación museal, bueno, lo que tenemos que tomar, ¿no es cierto?, como nuestra base, que hay un emisor, una codificación, obviamente, que va a un mensaje, a una decodificación de ese mensaje, a un receptor. Entre un emisor y un receptor, un mensaje que obviamente está codificado. Por supuesto que la codificación viene con sus signos y sus símbolos, y obviamente que va a transmitir, ¿no es cierto?, un mensaje al receptor, que lo va a decodificar, también de acuerdo obviamente a sus saberes, a sus conocimientos, a su experiencia. ¿El mensaje qué es? Es el contenido de la información. El canal es el medio a través del cual transmito la información. Y acá tengo ese emisor, que es el museo, ese canal de comunicación, que son las exposiciones, y el receptor, que siempre es el visitante. Y vamos a ir a esto de los museos. Obviamente, esos museos que sobre todo en todos nuestros periodos de presencialidad, ¿no es cierto?, sus colecciones
se van a dar a conocer a través de exposiciones. Y las exposiciones son esos relatos, esas comunicaciones que se dan en un espacio determinado, con una historia determinada, y todos ponemos un equipo a trabajar para que justamente, ¿no es cierto?, esa historia, el visitante, que es el receptor, pueda obviamente llevarse un mensaje, un interés, un conocimiento. Acá tenemos distintas exposiciones de distintas formas de exhibiciones, algunas didácticas, otras como muy de ejemplo. Esto es el Museo Borda, esto es la Casa de Tucumán en el 2015, donde hemos traído un cambio también en ese momento en la temática, que después, bueno, se fue siguiendo. Voy a traer a la memoria algo que hicimos con la licenciada Virginia González, que fue una ponencia que hicimos en ICOFONDAM, en el Congreso de Chile de 2009, donde hablamos de la nueva museología a la museología de la posmodernidad. Y ya hablamos en ese momento sobre que estábamos como entrando en una era de lo virtual. Y en ese momento dijimos el objeto físico como que fue perdiendo la fuerza como elemento simbólico que tenía anteriormente. Quizás esto lo tendríamos que replantear. Estamos en el 2021. Pero bueno, estábamos en el 2009 frente a los avances de la web, esa primera web, ¿no? Esas nuevas técnicas, nuevas formas de comunicación, donde venían imágenes, signos, íconos después, y no los objetos tridimensionales, que donde todos decimos son el bastión de los museos, son, ¿no es cierto?, la razón de ser de los museos. Y acá, a partir de este planteamiento, el museo tiene un gran desafío, el de pensar a la museología desde distintos puntos. Y hoy creo que lo estamos haciendo, buscando combinación arte, ciencia y tecnología. Y hoy se está dando, sobre todo esto de la virtualidad. Y también terminamos diciendo que debemos incorporar a estos espacios irreales como una herramienta, seduciendo así a una amplia franja de potenciales visitantes. Las herramientas informáticas no deben ser vistas como un enemigo frente a la tradicionalidad en el concepto de museo. Y esto nos lleva a plantear lo que propusimos en ese momento, en el 2009, la museología de la posmodernidad. Hoy debemos hacer otro congreso o ir al ICOFON y decir dónde estamos con la museología. Está el Museo Integral, está está la Mesa Redonda de Santiago, que fue un gran avance, está con el Museo Integral y el Museo de la Comunidad, y nosotros que planteamos la posmodernidad y ahora habría que discutir en dónde está. Bueno, esto fue en el 2009, se siguió esta década con la tecnología y los museos, se siguieron obviamente eso de que el bastión de los museos son los objetos tridimensionales, pero llegamos a la pandemia, lamentablemente, que nadie la esperó, nos sorprendió mundialmente, que es el COVID-19. Y de pronto todas las puertas se cerraron. Y todas las repeticiones fueron museos cerrados. Y obviamente que fue como todo un cimbromazo, nos sentimos realmente sorprendidos y realmente como pensando en un futuro que no iba a ser halagador. Y pensamos en los objetos, en la conservación, en ese museo que vive y camina con el, por decir así en comillas, con el visitante.
Y entonces nos encontramos polémicas. Hay un artículo que decía, el futuro de las instituciones, museos, el año de la extinción, y acá entra una polémica. Estamos frente a la extinción de los museos que están bajo la órbita estatal, los tradicionales deberían pensar en qué, digamos, redescubrirse, o como dijo en su momento Atzoy, presidente del ICOM, que en su momento dijo, bueno, acá hay que empezar a pensar en el acceso a las colecciones en línea, en las redes y conferencias, ¿no? La pandemia tiene que ser un estímulo para la invención. Museos que no tienen la tecnología de punta tienen una resistencia excepcional al encontrar formas de llegar al público. Y acá viene la resiliencia de la comunidad. Y viene de todos la resiliencia. Esto de tenemos que pasar la pandemia. Pero este es un punto positivo. Este es un punto de cómo salimos, cómo nos estimulamos, cómo visualizamos al museo. No podemos cerrar al museo. El museo no puede estar mudo. El museo tiene que seguir. El futuro de los museos tiene que, como siempre dijimos, estar con la comunidad. Ahora, la comunidad no puede ir al museo. ¿Cómo el museo va a la comunidad? Y para peor, por una cuestión de posición en ese momento, la señora Ekaterina Travchina, en un webinar, dijo, los museos no tienen fronteras, tienen una red. Y dice que las grandes ganadoras terminen siendo las nuevas tecnologías. La oferta digital es la única oferta que presentan los museos en la mayoría de los casos. El sitio web, Museo Louvre, pasó de 40.000 visitas diarias a 400.000. Esto puede acercar potencialmente a la institución museo a nuevos públicos que no son sus visitantes usuales. ¿Qué piensan de esto? Puede ser que tenga razón. No tienen fronteras, tienen una red, pero tienen un edificio, tienen una colección, tienen objetos tridimensionales, tienen memoria. Y esos 400.000 visitas diarias, cuando la presencialidad se dé, ¿cuántos de ellos irán al museo realmente? Y esas son las cuestiones que hoy también estamos discutiendo. Y acá tiene lo puse en tiempo real, el cambio de canal. Nuestros celulares que entran al WhatsApp, que entran al Yahoo, que entran al Facebook, que entran al Twitter, que entran al Zoom, una gran herramienta, pues. El Meet, otra gran herramienta para hacer todo, para hacer los webinars, para hacer, bueno, el YouTube, que siempre está y va a estar. El hashtag, esto de me identifico o etiqueto en un mensaje en las redes. Esto de los arroba, mencionar a quién escribo para que le llegue. Esto de la rapidez de la comunicación. Esto fue la salida que estuvimos hablando, que Matías dijo también, que está el objeto tridimensional, pero se volvió bidimensional y todos tratamos de usar esto. Y en los museos incorporaron esto. Esto es como el museo innovó y salió a esa comunidad. Y obviamente se tuvo que preparar para eso. Y toda su gente se tuvo que preparar. Y entonces dijimos, el mismo trabajo museal de siempre. Algunas áreas a distancia y otras han sido esenciales en tiempos de cierre. Trabajaron museólogos, conservadores, restauradores,
áreas de prensa, áreas de gestión cultural, área educativa. No se hizo solo esto se hizo con todos los equipos hacia atrás, pensando cómo el museo iba a transmitir sus historias, sus actividades, sus propuestas, sus colecciones. Entonces nos encontramos, no soy fanática del Instagram, pero como verán, lo camino mucho, más que el Facebook realmente. Y acá salió, Arte en Cuarentena, los guardias de seguridad del MoMA explican las obras de maestras del museo. En este caso, el artista, Jamie Rosado, coordinó una serie de docenas de podcasts para que ellos pudieran explicar, porque eran empleados esenciales. Entonces, el museo cerró y en lo que restringió y cuando pudo quizás abrir en algún momento de la pandemia, porque tuvo sus altibajos y sobre todo, bueno, en países como Estados Unidos fue como más rápida la cuestión de atacar, ¿no es cierto?, al virus, y con las vacunas, esto salió. En Bilbao, toda una toma de sus proyecciones museográficas. El Bellas Artes, su catálogo, que salió a la web. ¿Y quién no iría a ver estos objetos si lo sabe? Esa casa de muñecas. El Fernández Blancos hace una descripción de sus objetos, el Museo Histórico también, los museos WIC, ¿no?, mostrando sus objetos y diciendo y describiendo lo que son, o sea, los museólogos, los restauradores trabajando. El Museo Saavedra, con esa colección exquisita que tiene, y cada uno describió, explicó, hizo 7, 8 placas de estos objetos en el Facebook, en el Instagram. Y si uno ve esto, ¿no iría a verlo? Yo creo que sí. Creo que esta es una gran captación de estos usuarios cibernéticos. Y se visibilizaron las áreas de trabajo que a veces el visitante no se da cuenta hacia a la trastienda del museo. Y esto es importante. Se empezó a hablar de qué es conservación, qué es restauración, para qué es la restauración. Acá lo vemos a Nacho Legari haciendo periodoncia al T-Rex. Acá vemos a 2 conservadoras de papel, y explicando la ley 2786, la ley Sarmiento de Protección Animal, ¿no?, el antecedente a la 14.346, trabajando. Entonces, muchos usuarios, yo creo que han visto algo que dejó 3 instituciones. Y esto fue Museo Histórico Nacional, hablando de la restauración, explicando, pero la verdad, muy bien, en placas, cómo se restauraba, y encontraron que Joaquín Hidalgo, pintado en 1847, tenía una divisa punzó, que pasado la época de Rosas, lo cubrieron. Simultáneamente, el Museo Histórico Sarmiento proyecta una exposición virtual y presencial de colores ideologías, la unión de lo imposible, o sea, el azul unitario, el rojo federal, y una divisa punzón, época federal. Y simultáneamente el Palacio San José habla de la divisa punzada y explica con detalles y muy bien qué es una divisa punzada. Fíjense, una historia, un objeto, por decir, son distintos, pero es un objeto siempre tratándose del mismo tema, y 3 instituciones. O sea, que quizás mucha gente vio lo del histórico, vio del Palacio San José, vio lo del Sarmiento, y en la presencialidad
es muy probable que se hagan. Y acá vamos a museo y su comunidad. Esta cuestión de que la comunidad dejó de contactarse, de conectarse con el museo, no, el museo siguió, muchos museos nacionales y obviamente de Cava y provinciales, y con muy poca tecnología algunos, y con mucho esfuerzo, han salido. Entonces, ¿se hicieron actividades online para niños? Sí. ¿Se hicieron actividades en vivo a través de los vivos de Instagram? Sí. Y esto es una genialidad que lo hizo el Museo del Cabildo, que es por WhatsApp, la semana de mayo. Me gustaría que lo vean, porque la verdad que es a ver, un minutito, se los muestro. A ver si miren. Voy todo por WhatsApp, el lenguaje actual, la historia de la revolución como nunca antes se la contaron, y todo por WhatsApp, todo rápido, lenguaje actual. Así estamos, con una actividades que llegaron a esta comunidad, por WhatsApp, por Instagram, actividades para los niños. Entonces, estuvo presente. Y yo creo que los museos, tanto de Argentina como de nuestros países hermanos, se han desafiado en eso. Y obviamente las conferencias, los talleres, todo llegó a través online. Claro que es una gran herramienta. Y también llegaron las primeras exposiciones virtuales. Esas exposiciones que nacieron de charlas y que el Museo Histórico Nacional, con todo su equipo, prensa, diseño, museología, han proyectado esto de vamos a llegar a estos visitantes con una herramienta que es el ArtSet, para que vean, para que disfruten y para que conozcan historias. Entonces tenemos Comarca de la Pasión Sarmientina, fue la primera, y creo que en el país, la primera exposición virtual, obviamente de un museo nacional. Siguió la de Colores e Ideologías, ya nos animamos a más, y siguió Pensar la civilidad desde los códigos, que fue con nuestros colegas chilenos de la Universidad Nacional de Chile y de la Biblioteca Andrés Bello, que salió un hermoso trabajo. Acá tenemos, así como flashes, tuve que sacarlos porque no pude captarlos, del ArtSet. Esta la de comarcas, donde la doctora Amante fue la curadora, un trabajo sobre Sarmiento y su relación con las mujeres, realmente muy interesante, sobre todo, bueno, Sarmiento es muy interesante. Esto es Colores y Ideología, que hoy está en la presencialidad, y estas dos cuestiones, ¿no? Lo virtual, esta exposición virtual, y lo presencial, el objeto tridimensional. Podemos conocernos, acá lo vimos, pero después podemos conocerlo. Este relato, ¿no es cierto?, con sus textos, con sus nomencladores, con su puesta bidimensional. Y el último pantallazo es el de civilidad. Y acá tenemos a un Vélez Arfield, un Andrés Bello y un interlocutor que es Sarmiento. Y nuestros códigos civiles, que hasta el día de hoy, tanto en Chile como hoy, siguen siendo la base de estas dos personas. Bueno, pero voy a volver a qué significa el objeto, porque todo esto lo llevé a esa virtualidad, a esos iconos que son muy rápidos, a ese mundo de la cibernética. Pero ¿qué significa el objeto en el museo?
historia, originalidad, materialidad, particularidad y un simbolismo. Esto significa nuestros objetos. Por eso que el objeto en una exposición es el deseo de conocerlo. Y Pierre Laurent nos dice que la exposición es un lenguaje visual, que se convierte en auditivo, táctil, olfativo o incluso gustativo. Y Ángela Blanco nos dice, que siempre me gusta referenciarla, cada objeto posee una información. Es única y distinta. El objeto es un documento fiel y objetivo, universal en el espacio y en el tiempo. Entonces, yo sé que es importante de mantener las herramientas cibernéticas, pero también sé que es muy importante que el museo transmita su objeto en un espacio real, donde realmente el visitante va a tener ese acercamiento, va a tener esa particular visión con su saber o con su conocimiento o con su interés, de ver con otros ojos. Pero también esto tiene un límite, y es el límite de la inclusión. Esto, si yo en una exposición que hoy se habla de diversidad, de incluir, de hacer participar a ese visitante, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con el objeto para que la persona no vidente o que tiene problemas de desplazamiento pueda acceder a conocer más en particular al objeto. Entonces, también la web tiene sus limitaciones. Pero, obviamente, que la reapertura de los museos va a venir y vamos a volver con esa historia y con esa materialidad a realmente a ver una exposición. Y esto nos pone que en una nueva forma, con una resiliencia de parte de todos, vamos a museo abierto. Y vamos a los cuidados obligatorios que hoy hay en los museos y en nuestra vida cotidiana. Y vamos con la consigna de cuidarnos, pero con los museos abiertos. Entonces, los museos no van a ser solo redes. Los museos quieren tener a su público, quieren tener a sus visitantes. Y esos visitantes hoy quizás se acrecentaron. Entonces, debemos estar preparados, orientados hacia las personas, hacia los usuarios cibernéticos. Sí, obviamente, debemos trabajar con estas experiencias, con los TICs, con las técnicas de gamificación, con las ideas innovadoras, con los juegos digitales, como se han usado en plena pandemia del 20, con la información multimedia, sí, pero utilizar la tecnología como herramientas y medios de captación, teniendo presente que no son la razón de los museos, sí son el medio. Bueno, y termino con esto, también en tiempo real sacado de Instagram, esta cuestión de no hay mejor que un visitante recorriendo nuestros museos y deleitándose, teniendo conocimiento, preocupándose, teniendo temáticas de diversidad como hoy se dan, de todo tipo, de derechos humanos, de inclusión, de género, de discapacidades, de un montón de temas que hoy el museo las ha incorporado. Bueno, espero no haber sido larga y quiero dejar un mensaje optimista. Creo que es importante
que el museo maneje las dos cuestiones y que es importante que los objetos sean parte del relato de los museos y que las exposiciones son el medio de todas esas historias. Bueno, María Teresa, yo me visibilizo. Yo una reflexión mientras se preparan preguntas. Yo coincido con vos, los museos deben estar abiertos, pero las herramientas que nos proporcionó la virtualidad o de la que hicimos un uso óptimo, también nos permitió estar presentes a los museos y como vos bien mencionaste, muchos museos dieron a conocer sus colecciones que no estaban expuestas, y fue una oportunidad para hacer esas descripciones que vos tanto mencionaste, y de dar a conocer lo que no puede estar expuesto por temática o por falta de lugar. Pero sí hay algo cierto, y ahí en esto coincido con lo que había señalado Martín Cornejo, ¿no? y Alejandra Portela, de que hay ciertos objetos que deben preservarse de la virtualidad. Es cierto, yo considero que un objeto que la virtualidad no puede reemplazar la experiencia sensorial del visitante con ese objeto. ¿Cómo genera un objeto virtual la empatía entre el visitante y lo que está exhibido? Es muy difícil, por lo menos la tecnología todavía no nos lo facilita. Lo que habría que pensar a futuro, nuevas formas de tecnología que puedan proporcionarnos estas herramientas, sobre todo para personas que no están en condiciones de trasladarse a ciudades donde están expuestas, ¿no? De poder llegar. Virginia comentaba realmente esto de llegar más lejos con las propuestas, con los guiones virtuales. Desde el museo que yo presido, lo hacemos para las escuelas todavía que tenían restringido el acceso o las visitas, como venían antes los micros escolares. Hacemos visitas virtuales, pero no es lo mismo. Por supuesto, no hay manera de reemplazar esa presencialidad, y además los museos realmente se forman, se nutren con esa presencia del visitante. Esa era mi reflexión, y estoy en todo de acuerdo que debemos estar abiertos. Estamos en este camino, estamos por suerte en este camino en todo el país, y bueno, y esperemos que podamos continuar así. No sé si estoy mirando el chat. Si alguien quiere hacer preguntas, por favor, por el chat, que yo las leo. Pero es cierto que Instagram, yo no era usuaria de Instagram, pero me he hecho fanática, no yo de publicar, pero de leer museos, y realmente así, el Museo Sarmiento es un ejemplo de la presencia en las redes. El museo, sí, realmente aprendemos del Museo Sarmiento. Pero el Museo Saavedra, yo acá a mi equipo de comunicación y prensa, y a todos los historiadores que aportamos, el que conoce de ese objeto, y yo misma, cuando me ha tocado hacerlo, es increíble cómo te vas informando de tu propia colección, como esa cajita que vos mostraste tan gentilmente en tu PowerPoint. Es preciosa. Así que sí, hay muchos mensajes de felicitaciones, de que la gente dice que les encantó la ponencia, la simultaneidad de la que hablas es fundamental para tener un panorama integral sobre lo que pasa en los museos. Creo que todos nos sentimos muy en el lugar de lo que vos dijiste. Todos estamos atravesados por estas nuevas formas de comunicación y que hemos tenido que aprender, pero que ahora me parece imposible de prescindir de ellas a pesar de la presencialidad, porque nos acerca a un universo impensado. Yo puedo hablar ahora el 17 de agosto, lunes, sacamos en el museo un cuadernillo sobre San Martín para la escuela primaria, con este tipo de entretenimiento lúdico, y le llega a los museos de todo el país. Y eso es un orgullo que mi equipo y nosotros hayamos podido llegar a eso, estar presentes.
Y esto nos dio este año, porque el año pasado nos circunscribimos a las escuelas que ya venían al museo. Fuimos a la base de datos, fue lo más fácil. Dijimos, no, tenemos que llegar a todo el país. Así que estoy de acuerdo, me has mostrado unas cosas maravillosas y te agradecemos muchísimo tu ponencia.